Buenas, espero que estén muy bien. Seguimos como venimos haciendo estos martes, desarrollando la declaración de fe de nuestra congregación, que es lo que la Iglesia en Recta Martinoli creemos. Y en esta ocasión, la consigna a desarrollar es la que dice que creemos en el reino milenial que vendrá luego de la gran tribulación, cuando el Señor Jesucristo descenderá sobre el monte de los olivos. Ciertamente, los temas escatológicos, los temas que tienen que ver con los acontecimientos futuros, parecerían ser como tediosos y como que no hace falta tener un conocimiento acabado o profundo sobre el tema, sino que con un conocimiento más o menos es suficiente. Sin embargo, todo lo que está en la Escritura, absolutamente todo, versículo, todo texto, todo párrafo, está allí porque el Señor quiere decirnos, y Él quiso decirnos a nosotros qué es lo que va a pasar, y Él considera que es importante que nosotros tengamos conocimiento y sepamos eso. No están allí ni de más ni para que los estudiosos o teólogos simplemente lo vean o lo analicen, sino para que nosotros tengamos el conocimiento de qué es lo que acontecerá, como las profecías en el Antiguo Testamento también lo eran. Hay varias teorías y corrientes de pensamientos y posturas respecto al reino milenial. Hay unos que dicen que el reino milenial se está dando en la actualidad en el cielo y que el reino milenial es en el cielo. Está siendo partícipes de ese reino todos aquellos que son redimidos y que van muriendo y forman parte de ese reino. Bueno, la principal deficiencia de esta postura, de la cual por cierto quedan muy pocos y ya casi no hay, si hay más de la que vamos a ver siguiente. La primera deficiencia de esta postura de que el reino milenial es en el cielo, bueno, es que si fuese en el cielo, el Señor se fue hace casi 2000 años. ¿Y cuándo empezó ese reino? Por eso decía que ya casi no hay quienes defiendan esa postura. Los que sí hay muchos es aquellos que dicen que el reino milenial, el reino físico del Mesías en realidad no va a ser tal. Y una de las, sino que es una cuestión metafórica y alegórica. Y argumentan su punto en el hecho de decir la expresión reino milenial aparece en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, del 1 al 6. Dice, es la única vez donde aparece la expresión milenio en la Escritura. Y como que su argumento es, el libro de Apocalipsis utiliza muchas figuras, muchas alegorías, muchas metáforas, muchas simbologías. Y la expresión milenial y reino milenial también es una de ellas. Pero esos son los amilenaristas, los que no creen en que existirá un reino físico y no existirá tal reino milenial. Ahora, la deficiencia también que tiene esta postura es el hecho de que el concepto y el desarrollo del reino mesiánico, del reino del Señor Jesús, es un principio y es algo que está desarrollado por toda la Escritura. Empieza en el libro de Génesis, continúa en el libro de Éxodo, continúa en Deuteronomio, lo trata en el libro de Primera Samuel, lo tratan los reyes, se trata en los salmos, se tratan aún en libros poéticos. El 95% de los profetas hablan de que existirá un reino mesiánico, un reino en el que el Mesías gobernará sobre toda la tierra. Lo que Apocalipsis hace y lo que Juan suma como dato que le es revelado en el Apocalipsis es cuánto durará ese reino. Y él dice que ese reino durará 1000 años. Es el dato que aporta Juan desde el Apocalipsis. Por eso nosotros creemos que existirá un reino físico, un reino literal, un reino concreto y personal del Señor Jesús, el Mesías, el ungido de Dios, el Cristo, en la tierra de una manera concreta, física y real. De allí la importancia en las diferencias que hay, y no con esto no decir que aquellos que creen en el reino milenial de otra forma no son salvos, no tiene nada que ver con eso. Simplemente es interesante marcar la diferencia y qué es lo que nosotros creemos
y está basado, por cierto, en una correcta interpretación y en una hermenéutica que es avalada por toda la Escritura y no es reprendida por ninguna parte de la Escritura. Lo primero que vamos a ver es cuándo sucederá este reino, cuándo comenzará a suceder, si puedo, este reino. Como vimos la vez pasada, habrá un periodo de tribulación y de gran tribulación, un periodo donde el Señor, como nos enseñaba Kevin, castigará a las naciones y será uno de los fines o propósitos de la gran tribulación. A las naciones de la tierra serán castigadas en la tierra y recibirán, como dice el apóstol Juan, en Apocalipsis primero se abrirán los sellos, luego sonarán las trompetas y luego se derramará la copa o las copas de ira de nuestro Dios. Ahora, uno creería que después de que la tierra viva semejante desolación, semejante castigo, semejante sentencia ejecutada de parte de Dios, bueno, los hombres entenderían, recapacitarían y se volverían realmente y de corazón humillados ante el Dios de los cielos. Sin embargo, lo que la Escritura dice, lo que la Escritura nos enseña que va a pasar, es totalmente lo opuesto, totalmente lo contrario. El hombre se va a rebelar en general, digo en general porque habrá salvación en el tiempo de tribulación y de gran tribulación, por medio de la predicación de su palabra que existirá también en ese tiempo, gran predicación de su palabra en ese tiempo. Pero va a haber mucha arrogancia, va a haber mucha soberbia, principalmente de los gobernantes, principalmente de los líderes y todos auspiciados por la bestia, por el enemigo, quien gobernará en aquellos años. Y es interesante que es el enemigo mismo quien va a inducir, quien va a incitar, quien les hablará al oído, según la expresión del apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 16, del 13 al 16, Él les hablará para que se congreguen y quieran pelear, dice, contra aquel que viene a reinar. Así de absurdo es y puede llegar a ser, y así de tonto puede llegar a ser la actitud del hombre sin Dios. El hombre, cuando el Señor Jesús esté por venir en su segunda venida, se congregará en lo que será la batalla de Armagedón para pelear contra el Señor que viene. ¿Por qué? Porque la gran tribulación, el período de gran tribulación, terminará con el mismo acontecimiento que comenzará el reino milenial. El reino milenial y la gran tribulación termina y el reino milenial comienza con la venida en gloria y majestad de nuestro Señor. Ahora, cuando nuestro Señor esté viniendo, acá en la tierra van a estar congregados los reyes, príncipes, capitanes, generales de ejército, todos los presidentes, todos queriendo pelear y habiéndose alistado para la batalla, para luchar contra aquel que viene a reinar. Es interesante que Juan está viendo esto en el capítulo 19. Él está viendo la imagen, él está teniendo la visión y ve que en el sol hay parado un ángel que también está viendo lo que está pasando. Está viendo al Señor viniendo en gloria con sus ángeles, a un Señor viniendo en majestad, con poder, y los ángeles vestidos de lino finísimo viniendo a la tierra en la segunda venida, y en la tierra están los hombres queriendo enfrentar y preparándose para la batalla, darle batalla a aquel que viene a reinar. Juan está viendo esto y hay un ángel que también está viendo esto, y el ángel lo que hace es convocar a todas las aves del cielo diciéndole: va a haber alimento, y el alimento serían todos aquellos hombres que estén queriendo dar batalla contra el Señor, es que creerán que tienen oportunidad y que podrán estrechar, si puedo, espadas contra el ejército de los cielos. Tan absurdo como eso. A ese nivel de arrogancia puede llegar el hombre sin temor de Dios. Y así es como sucederá. Sin embargo, los ángeles, el ejército de Dios que viene con el Señor, no peleará ni siquiera un poco, ni siquiera van a desenvainar sus espadas, si pueden. Es el mismo Señor el que los herirá con el poder de su lengua. Dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2:8 que Él los herirá con el espíritu de su lengua.
y con el resplandor de su venida, aquellos que estén esperándolo para confrontar cuando Él regrese. La majestuosidad del Señor, cuando venga, será impactante. Dice Apocalipsis capítulo 19, Juan describe al Señor y empieza a decir: sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Eso es una corona, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir a las naciones, y él regirá con poder, dice, con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, del 12 al 16. La llegada de nuestro Señor va a ser impactante, la llegada de nuestro Señor va a ser majestuosa. Es esa llegada cuando dice Zacarías capítulo 14, versículo 4, que cuando Él apoye sus pies sobre el monte de los olivos, porque ahí Él vendrá. Él aterrizará ahí, si puedo, es desde el mismo lugar donde ascendió. En Hechos capítulo 1, versículo primeros, cuando dice que Él ascendió desde el monte de los olivos, y Él vendrá nuevamente a ese lugar. Ahora, cuando Él pise la parte del monte de los olivos, dice que habrá un terremoto grande, y el monte de los olivos en esa zona se convertirá en un valle. Dice, así dice, lo vamos a leer. Y se afirmarán, Zacarías 14:14 dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Se va a partir el monte y habrá un terremoto grande, no por el peso de nuestro Señor, sino por la majestuosidad y la gloria de nuestro Señor. Será impactante. Ese va a ser el momento en el que todo ojo le verá. Todo ojo será consciente de la llegada del Rey de Gloria, del Señor de los cielos, del Creador de la tierra. Todo ojo le verá. ¿Y cuándo será el comienzo de ese reino? Cuando Él venga a instaurar el reino. Él viene, termina la gran tribulación con su venida y comienza el reino milenial. Un reino físico, un reino literal. Lo segundo que quiero que consideremos es: ¿cuál es el propósito del milenio? ¿Cuál es el fin del milenio? ¿Cuál es el objetivo del milenio? Teológicamente la respuesta es: Él viene para cumplir las profecías hechas en Génesis capítulo 49, versículo 10, las profecías hechas a Jacob, la profecía hecha a Abraham, las profecías hechas a David, las profecías hechas por Moisés, las profecías de los profetas también. Sin embargo, creo que también hay un propósito que es más allá de cumplir profecías, y es la exaltación y la glorificación y la manifestación de la persona gloriosa del Señor Jesús, del Dios hecho hombre. Él fue humillado acá, Él fue aborrecido acá, Él fue abofeteado acá, Él fue insultado acá. La reivindicación, si puedo, va a ser en los mismos términos. Será en esta misma tierra. La exaltación del Señor, de aquel que fue humillado, será en este lugar, y creo que es el principal propósito del milenio y del reino milenial. Él reinará con justicia y con equidad. Él reinará con poder, con majestuosidad. Él reinará con bondad. Él reinará brindando y destilando paz, si puedo. Él reinará físicamente y literalmente en la tierra que Él creó para que los hombres habitasen.
Ahora, cuando dice la expresión en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, que todo ojo le verá, todo ojo es todo ojo, también nos compete a nosotros, a quienes quizás en ese tiempo ya habremos muerto o seremos transformados y tendremos un cuerpo glorificado. Cuando dice todo ojo es todo ojo, es que los santos del Antiguo Testamento, los santos del Nuevo Testamento o post-Cristo, la Iglesia, los muertos o los mártires de la gran tribulación, todo el conjunto de redimidos, todos verán al Señor, unos desde una perspectiva, otros desde otra perspectiva. ¿Por qué digo esto? Porque los que estén en la tierra, los justos que entren en el reino milenial, también lo verán al Señor desde abajo. Todo ojo le verá, todo ojo va a contemplar al Señor majestuoso, viniendo en gloria, viniendo en poder, viniendo en majestad, viniendo tal cual Él es, y poder ver tal cual Él es. Así venir a la tierra, así venir para reinar. Creo que el primer propósito y el gran propósito del reino milenial es la exaltación del Rey de Gloria. Es la exaltación y el reinado profético del Señor de los cielos. Aquel que creó los cielos y la tierra para que los hombres habiten, Él vendrá físicamente a esa tierra a reinar con justicia, paz y equidad en medio de los hombres. Ese es un Señor de punta a punta, un Rey de Reyes en el más puro y claro sentido de la expresión. Dice la Escritura que Él va a reinar de mar a mar, de punta a punta, en toda la tierra. Él será el Rey. En la actualidad todos los países tienen el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Dice Isaías capítulo 33, versículo 22, porque Jehová es nuestro juez. Es uno de los capítulos que también se sitúa y está hablando del milenio, o del reino mesiánico milenial. Dice Isaías 33, 22, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. El poder legislativo, judicial y ejecutivo pertenecerán solamente al Señor. No habrá más gobierno que el gobierno del Señor, no más derecha e izquierda, no más capitalistas o socialistas, no más ningún partido político. Solamente estará el reinado justo y equitativo del Señor glorioso, del Señor majestuoso, del Señor que estará siendo exaltado. El Señor, cuando estuvo en la tierra, fue aborrecido por los gobernantes, tratado como un extraño, tratado como si fuera sapo de otro pozo, cuando Él fue el mismo creador de la casa o de la tierra. En ese momento, no solo todo ojo le verá, sino que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, porque Él será exaltado a lo sumo, y fue exaltado a lo sumo, pero en ese momento esa exaltación será visible, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y la expresión allí es el dueño, es el amo. En tercer lugar, lo que quiero que veamos son algunas características de este reino. Bueno, Él reinará y lo hará con justicia y rectitud. Ahora, es interesante que dice Isaías capítulo 32, versículo 14, que los palacios, los lugares donde los gobernantes en la actualidad están, aquellos lugares que ellos consideran que son de privilegios y con los cuales reclaman honra, aunque ellos creen que no lo hacen, de los hombres, estarán vacíos, dice. Animales habitarán esos lugares. Y la gente de multitudes, por ejemplo, que hoy se junta a protestar, bueno, ya no habrá. Son características que habrá en el reino, un reino en el que el Señor dominará sobre todo. No habrá ya palacios de gobernantes porque su reino abarcará toda la tierra. No habrá quienes se agolpen para protestar, porque será un reino de justicia y de equidad. ¿Quiénes habitarán
este reino, bueno, el reino este. Todos aquellos que pasen la gran tribulación, los justos, esos serán. Aquellos que acepten el reinado del Señor de los cielos. Todos esos comenzarán a disfrutar del milenio y será mucha gente. Se casarán, tendrán hijos, edificarán casas, dice la Escritura, plantarán viñas, se hará vida. Es interesante que también en ese tiempo la tierra sufrirá algunos cambios a un nivel topográfico y geográfico también. Dice que la tierra va a ser un poco más llana y también la tierra va a tener y va a cobrar una fertilidad como era quizás en el principio, antes del diluvio, donde se te van a caer las semillas y las cosas van a crecer. La tierra es como que va a entrar a estar en sintonía nuevamente, claro, porque es el Señor mismo el que está reinando y el que está gobernando sobre la tierra que Él ha hecho. El mundo entero estará regido y estará bajo la institución y bajo la constitución de lo que son los mandamientos y las instrucciones de Dios. Será el tiempo en el que no hará falta maestros que enseñan, porque todo lo que será como ley de comportamiento, si puedo, será aquello que el Señor ha dejado instruido y ha dejado escrito a lo largo y a lo ancho de la Escritura. Es que los cielos y la tierra pasarán. Cosas pasarán en la tierra, cosas pasarán en el cielo, pero el Señor, aún en ese tiempo, seguirá pensando lo mismo, aún en lo que conducta para el hombre corresponde. En ese tiempo también se celebrará la fiesta de los tabernáculos. Dice Zacarías capítulo 14 que en el milenio se celebrará por ley la fiesta de los tabernáculos. Todo hombre deberá tributar una vez al año, de año en año, dice, en la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué es la fiesta de los tabernáculos? La fiesta de los tabernáculos, por cierto, yo creo que si aún el hombre no hubiese pecado, si aún el hombre viviese en el Edén, en un gran Edén, sin haber pecado Adán y Eva, también deberíamos celebrar y celebraríamos con gusto, como será en el milenio, la fiesta de los tabernáculos, porque la fiesta de los tabernáculos conmemora y recuerda y exalta por 7 días a un Dios que provee, a un Dios que protege y a un Dios que es Dios sobre la tierra de los hombres y sobre el universo todo. Entender y ser consciente por 7 días, ese es el propósito, de que Él es el Señor, de que Él es el Dios de los cielos, de que de Él se recibe todo y de que Él protege y brinda protección. Una vez al año será esta celebración. Es interesante también algunos comportamientos que cambiarán en ese tiempo, en el milenio. En los animales, por ejemplo, dice Isaías capítulo 11, versículos 6 al 8, morará el lobo con el cordero, el lobo morará con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntos. Y el león, como el buey, comerá paja, se volverán herbívoros. Y el niño de pecho, dice, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora, y no le pasará nada. Es como que la naturaleza misma, los animales mismos, van a entrar en una sintonía y en un contexto de paz. Porque eso es lo que se va a respirar en el reino milenial. Se va a respirar justicia, se va a respirar paz y la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Cuando digo la tierra, es la tierra porque el reino milenial es en esta tierra. Y las personas que vivirán en ese tiempo serán personas que tienen un cuerpo como nosotros, un cuerpo débil, si puedo. Y vivirán por muchos años. Y vivirán por siglos si están en consonancia con el Señor. El comportamiento y cómo va a ser la relación en ese tiempo. ¿Será que todos los que van naciendo son salvos? Bueno, no.
Nadie es salvo a la fuerza. Nadie es salvo si no lo quiere ser. Y tampoco lo va a ser en ese tiempo. En ese tiempo, todos los que vayan naciendo deberán nacer de nuevo. Deberán nacer de nuevo espiritualmente como todos los hombres. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La expresión nombre en ese texto es persona y está hablando del Señor Jesucristo. Todos deberán aceptar el reinado como en la actualidad, el gobierno, el señorío de Cristo. Tendrán 100 años de gracias. Todos aquellos que nazcan tendrán 100 años de gracia. Y si a los 100 años no aceptaron el reinado y el señorío de Cristo, simplemente morirán. No lo digo yo, lo dice Isaías en el capítulo 65, versículo 20. Así será la cuestión en cuanto a redención en ese tiempo. Nadie será obligado simplemente porque nació a ser hijo, a ser parte de la familia eterna de Dios. También deberán y tendrán la libertad, como todos los hombres, porque Dios creó al hombre con libertad, para que todos los hombres que quieran someterse a ese reinado glorioso y a ese Dios bondadoso de amor, de justicia, de poder y de paz, lo puedan hacer si quieren. Y si no lo quieren hacer, también es su decisión. Y en ese tiempo será de la misma forma. Es interesante también, y el libro de Isaías explica esto, en el capítulo 65 y capítulo 66. También habla del capítulo 35 del reino, también habla del capítulo 11 y varios capítulos más. Digo esto para mencionar algunos. Da tantos detalles de lo que será ese reino, de ese reino glorioso y majestuoso. Da tantos detalles al punto tal de decir que, por ejemplo, los caballos reales que habrá en ese tiempo tendrán hasta su campanita, dirán santidad a Jehová. Porque Jehová mismo, el Señor Jesús mismo, el cual es el Jehová eterno y el Dios eterno, será quien esté gobernando en ese tiempo. Es interesante también, y bueno, muchas características, la verdad que hay bastante respecto de cómo será ese reino y la Escritura se explaya mucho respecto a esto. ¿Dónde estaremos nosotros? ¿Dónde estará la iglesia? ¿Dónde estarán los del Antiguo Testamento, si puedo? ¿Dónde estarán los mártires? Vendrán con el Señor, estarán con el Señor. Hay discrepancia en dónde estarán, si estaremos en la tierra o estaremos en la Jerusalén celestial. La verdad que allí no hay mucha claridad de dónde estaremos. Si estaremos en la tierra, la verdad que no sería problema. Creo que hay un problema que sí surgiría en la tierra, de que un hombre con cuerpo glorificado esté al lado de otro que no tiene cuerpo glorificado, pero tampoco creo que al final sería un problema. Lo que sí sabemos y lo que sí podemos afirmar es que todos los redimidos, todos aquellos que hemos sido comprados y pagados por la sangre del Cordero, todos aquellos que hemos aceptado el señorío de Cristo, todos aquellos que somos parte de la familia de Dios, todos aquellos que recibimos la bendición gloriosa de ser llamados hijos de Dios, veremos y contemplaremos el reino glorioso del Dios hecho hombre. Veremos y contemplaremos el reino glorioso, el reino de un Dios justo, el reino de un Dios de paz, el reino de un Dios misericordioso, porque Él se verá en ese tiempo un Dios de misericordia, físicamente reinando. Quizás misericordia como no se vio a lo largo de la historia, ni justicia como no se vio a lo largo de la historia, paz como no se vio a lo largo de la historia. Justicia verdadera, paz verdadera, misericordia verdadera, será impartida físicamente por nuestro Señor. Nosotros creemos en el reino mesiánico, en el reino del Señor Jesús, el que vendrá en gloria y majestad y reinará en la tierra por 1000 años. Tiempo en el cual va a ser un contexto propicio para todos aquellos que vayan naciendo, para creer. ¿Cómo no creer en el Señor, en el Dios eterno que está gobernando, en el Dios omnipotente, en el Dios omnisciente, en aquel que conoce todo, que está reinando? En ese tiempo
Y vuelvo un poquito al principio, cuando el Señor venga a reinar y Él mate con el poder de su lengua a todos aquellos que estén queriendo enfrentarlo, el enemigo estará ahí, la bestia estará ahí. Dice que el enemigo será atado por 1000 años. En el milenio el enemigo no va a estar. No va a estar hablándole al oído a los hombres para que pequen. Será un contexto propicio para que el hombre simplemente pueda adorar a Dios y pueda agradar a Dios y pueda buscar a Dios de verdad y pueda alinearse y estar en sintonía plena con Dios. Todo el tiempo, eso será el estado, porque no estará el enemigo. El enemigo habrá sido atado al principio del milenio. Ahora, dice que al final del milenio el enemigo será soltado y congregará a algunos. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 7, y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las 4 naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Es como que hay guerra al principio y también hay guerra al final. Ahora me pregunto, ¿cómo puede ser que siendo el contexto tan propicio para que crean y para que los hombres se alineen bajo el señorío de Cristo, tampoco lo hagan? Y también haya quienes en ese tiempo no van a creer. Es que nacerán y se acostumbrarán. Estará tan... se sentirán tan cómodos o tan dentro de un contexto en el cual sí sabemos que Dios está allá reinando. Como muchos hoy dicen, o sí, quizás hay un Dios allá que está en el cielo, en su lugar, en su trono, pero como que mucho no nos compete a nosotros. El hombre en ese momento se vivirá acostumbrado a que el Señor esté reinando porque ya lo habrá hecho por varios siglos, más de 9 siglos, quizás. Y entonces estarán y ya tampoco creerán. Por cierto, todos los rebeldes que congrega el enemigo tendrán menos de 100 años, quizás 99, el más viejo. Porque eso será la edad máxima de los rebeldes. Ahora, es interesante, y hay una expresión que el Señor le dice a Nicodemo, algo que quizás Nicodemo no entendió del todo. Le dijo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. Todos los que estuvieron antes de Cristo, los que estuvieron después de Cristo, los que mueren en la tribulación, los que estén durante el milenio, aquellos que quizás tengan 900 o casi 1000 años, viviendo y disfrutando y experimentando, todos los redimidos, todos aquellos que nacieron de nuevo, van a ver el reino de Dios y van a experimentar a un Dios majestuoso, a un Dios de gloria, a un Dios de paz, a un Dios de justicia. Porque esto no es el reino milenial, no es la eternidad. El reino milenial, por eso creemos en un reino físico de 1000 años y años como los tenemos en el día de hoy, no es la eternidad todavía. Es un excelente prólogo o preámbulo de lo que la eternidad será, de conocer físicamente y prácticamente y literalmente cómo la justicia se ve, cómo misericordia se ve, cómo paz se ve, cómo equidad se ve y la majestuosidad de un Dios glorioso. Estaremos con Él reinando, estaremos con Él disfrutando de su reino, estaremos con Él siendo parte de ese Dios glorioso, siendo parte de ese Señor de gloria que habla David en el Salmo 24, el Rey de gloria, el Dios de la eternidad, el Dios que no tiene tiempo, el Dios que conoce el fin desde el principio, reinará físicamente en la tierra que Él creó, en el tiempo y en la historia. La historia no simplemente termina cuando el hombre muere. La historia, según Dios, termina en el que todo redimido, contemplará, todo aquel que nació de nuevo, contemplará al Rey de Reyes y Señor de Señores, reinando, desplegando su poder sobre los hombres,
su amor sobre los hombres, su misericordia sobre los hombres por 1000 años. Qué lindo prólogo y qué lindo preámbulo de lo que la eternidad será. Poder ver a ese Señor majestuoso, a ese Señor glorioso. Una de las cualidades que tendrá este reino es que no habrá idolatría y no habrá religiones, si puede. Solamente será Él el objeto y el a quien se deberá rendir culto y adoración, como debería ser siempre a lo largo de la historia y como debió ser siempre a lo largo de la historia. Él así lo dispuso y así está el hombre supuesto a ser, a solamente dar gloria, rendir homenaje y estar alineado bajo el señorío de Cristo. Sé que de estos temas surgen muchas preguntas y algunas estaremos contestando también y viendo en el tema que sigue, porque también tiene que ver con escatología y poder ampliar un poco más también respecto a esto. Los dejo y que tengan buenas noches.